Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar U del canal de Biblioteca. En específico te voy a hablar de CakePHP. Vamos a empezar con este framework precisamente que se desarrolló en PHP. Además, uno de los puntos importantísimos que tenemos que tener en cuenta es que está creado sobre conceptos de Ruby on Rails. Para aquellos programadores que están metidos en lo que es Ruby on Rails, cuando quieran utilizar un framework realizado en PHP, CakePHP va a darles esa cierta comodidad porque ya estarán acostumbrados a trabajar con algunas cosas o algunos conceptos que manejan con Ruby on Rails. Esa es una de las pautas importantes que debo de comentar. Además, tiene lo que es el patrón MVC o en este caso MVC, que es modelo vista controlador. Muchos de los frameworks que nosotros conocemos tienen MVC, así que si quieres integrarte a un entorno PHP y estás buscando evitar lo que es el código espagueti que muchos critican, pues esto va a ser una oportunidad porque al final CakePHP está sobre ese patrón y va a ser muy sencillo. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, si vienes de Express utilizando aquí Node, JavaScript en específico, vas a tener que agarrar PHP tal vez y cuando agarres este framework pues va a estar en MVC. Entonces va a ser muy sencillo de que puedas migrar de una tecnología a otra. Voy a dejarte algunas pautas porque en específico podría haber una cierta discusión entre qué framework utilizar. Por ejemplo, si utilizo Laravel PHP, si utilizo CodeIgniter o ahorita este que te estoy mostrando, me vas a decir, oye profe, pero ¿por qué me estás mostrando este otro? ¿Me estás diciendo que yo deje Laravel? No, aquí tienes que tomar esa pauta para decir, quiero empezar a trabajar con este framework. Yo lo que hago es en específico hacer un CRUD para revisar propiamente lo que es este framework y tomar una decisión y poder saber cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes de cada uno de los frameworks, y esto nos va a servir para tener un panorama amplio del framework antes de empezar el proyecto. Entonces, la primera pauta que considero importante es que este framework utiliza un generador de CRUDs y en específico el CRUD de la base de datos está integrado. No vas a tener que hacer un CRUD paso a paso y vas a poder generarlo, pero también tenemos que analizar las instrucciones porque lo que hace es generar código que nosotros vamos a estar modificando. En este video lo vamos a hacer, vamos a integrarlo, vas a ver que va a ser muy rápido. Realmente la explicación en cuanto a la generación de CRUDs es muy sencilla, son con comandos, tenemos que hacer migraciones, tenemos que ejecutar, tenemos que generar y pues vamos a modificar sobre ese CRUD a la hora de poner, por ejemplo, la portada de un libro. Nuestro CRUD va a ser una biblioteca que vamos a tener a disposición con productos, en este caso libros que van a tener portadas. Entonces hasta ese punto el CRUD no va a generar el input de imagen y nosotros lo vamos a tener que hacer a mano. El otro punto es que maneja URLs amigables. No sé si conozcas tal vez las URLs amigables. Por cualquier cosa te comento que estas URLs amigables son la forma en la que las personas recuerdan una URL o que de alguna forma los motores de búsqueda ya identifican. Un ejemplo muy claro es que cuando nosotros hacemos una aplicación en PHP crudo, nosotros enviamos información a través de la URL y esta información puede estar dada en ID igual a 1, por ejemplo. Eso nadie lo entiende, al menos nosotros no lo podemos entender. Nada más sabemos que dice en la URL ID igual a 1, pero a la hora de aplicar lo que son las URLs amigables, pues vamos a identificar que posiblemente tiene el nombre de una nota, de una noticia, de un libro, por ejemplo, Aprender PHP, y esto es una URL amigable. El otro punto que debemos considerar es que tiene un sistema de plantillas que hasta en la misma página dice que es rápido y flexible. Entonces, esas son características importantísimas antes de empezar con lo que es este framework. Y también déjame recalcarte que los puntos que considero importantes aquí en la lista que te voy a dejar en la descripción del video es una pauta para que yo pueda integrarme a CakePHP. Es importante saber que contiene ayudas para JavaScript, HTML, formularios, y estas ayudas las vamos a utilizar cuando nosotros modifiquemos en concreto nuestro CRUD y veamos cómo se integran nuevos elementos a algo que ya está generado. Además de eso, pues trabajamos con lo que es los directorios. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor y en ese servidor hay una carpeta que se llama proyectos y misitio.com apunta a ese directorio que se llama proyectos y adentro de esos proyectos requiero tener otros proyectos.
En específico, tal vez sea una biblioteca, una tiendita, tal vez sea una agenda. Este framework me va a permitir trabajar con esos subdirectorios. Y esto va a ser muy flexible porque imagínate que nosotros no podamos hacer esto, no podamos integrar en varios subdirectorios, estaremos atados a crear solo un proyecto y pues publicar únicamente un proyecto. Lo otro es que tiene una validación integrada. Muchas veces cuando empezamos con lo que es el lenguaje de programación PHP, pues tenemos que invertir tiempo en lo que son las validaciones y pues viene este framework CakePHP y en específico pues nos da estas validaciones que nosotros podemos aprovechar. Otra de las características importantes que no vamos a pasar por alto es que tiene componentes de seguridad y de sesiones. En este caso la parte de seguridad está pues tomada en cuenta en este framework porque hay muchos frameworks que no lo consideran. Bueno, no voy a decir nombres de los frameworks, pero sí hay frameworks que no tienen esta parte y tú tienes que integrársela o tienes que trabajar para cubrir algunos puntos tal vez vulnerables. Además de eso, el uso de sesiones son muy importantes a la hora de hacer un carrito de compras, de loguearte, por ejemplo, a un sistema. Entonces, estos puntos son clarísimos tenerlos en cuenta antes de agarrar lo que es CakePHP. El autor se llama Michał Tatarinowicz, espero decirlo bien, y en específico empezó con el proyecto en el año 2004, pero realmente fue utilizado en abril del 2005. Entonces, estas son pautas importantísimas. Si tú estás empezando, por ejemplo, en programación y estás agarrando un lenguaje PHP o te decidiste por él y quieres trabajar tal vez con un framework, yo te recomendaría utilizar CakePHP en ciertas circunstancias. Cabe recalcar que no quiero imponerte esa decisión, sino que tú pues tomes esa decisión y qué más hacerlo con un CRUD y saber cómo funciona y saber cómo se integra, qué características tiene, y ese va a ser mi objetivo en este video, que conozcas cómo funciona, cómo lo integro. Vas a ver que va a ser muy sencillo y rápido, y pues te voy a invitar a ver más CRUDs aquí en el canal porque es lo que me va a dar la pauta para poder tomar una decisión, qué tan complejo puedo desarrollar y qué tan fácil va a ser. Si tú eres un programador más experimentado, pues creo que estas características van a ser muy importantes para tomar una decisión en concreto, pues para cambiarte tal vez a PHP, o si tienes algún proyecto en PHP y quieres utilizar un framework, aquí te estoy dejando las características que espero que sean de gran utilidad. Suscríbete para que tengas a disposición este video y puedas continuar con lo que es este curso. Así que vamos a seguir. Los CRUDs son inevitables. Antes que empecemos, te voy a comentar que tengo XAMPP, en este caso, instalado en la máquina. Si tienes dudas, pues es simplemente descargártelo y vas a encontrar un instalador. Cuando lo instales, pues vas a crear una carpeta en C y vas a buscar esa carpeta llamada XAMPP. Independientemente de todo esto, pues te voy a comentar que hay que instalar Composer. De igual forma, pues es descargarse la aplicación, hacer la instalación. Prácticamente es siguiente, para que nosotros nos podamos instalar lo que es CakePHP. Vamos a irnos aquí a la dirección, a la URL. Aquí en la parte de Docs vamos a darle clic y vamos a buscar el que dice Quick Start. Vamos a buscar lo que es la URL de instalación. Fíjate que aquí en la parte de abajo nosotros utilizamos Composer para crear un proyecto. Este proyecto pues va a tener que ser de alguna forma la base con la que nosotros vamos a iniciar. En este ejemplo que estás viendo, se crea de forma automática un proyecto con el nombre de CMS, y en este caso nosotros vamos a utilizar esa instrucción para crear el proyecto, pero no le vamos a poner CMS, le vamos a poner librería. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es que una vez que ya te instalaste todo lo que es XAMPP, te vas a encontrar una carpeta que se llama htdocs. Vamos a irnos aquí a esta carpeta y aquí con botón secundario presionando mayúscula vamos a irnos a la línea de comandos. Una vez estando aquí, pues lo que vamos a hacer es agarrar esta línea aquí. Acuérdate que nosotros ya sabemos que esta instrucción va a descargarse lo que es CakePHP. Lo vamos a copiar y lo vamos a llevar hasta esa línea de comandos. Fíjate que estoy en htdocs y aquí, bueno, vamos a borrarle este que dice .far y vamos a dejarle solamente Composer. Vamos a ponerle librería. En este caso, pues lo que estamos haciendo al darle Enter es hacer una instalación, porque estamos creando una carpeta llamada librería, pero ahí es donde vamos a tener
todo lo que es el framework, que en este caso es Cake PHP. Esperamos que se descargue. Esto puede tardar un poco. Mientras tarda, te comento que, pero sí es un proceso tardado, así que te voy a decir que tengas un poco de paciencia. Inclusive puedes darle pausa al video, esperas y regresas, porque yo voy a detenerlo acá y voy a continuar apenas se instale. Una vez que ya se instaló, nos encontramos hasta este punto. Nos va a cambiar lo que son los permisos. Vamos a ponerle sí para que ya termine todo esto. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos lo que es la instalación, pues vamos a irnos aquí a la carpeta Vim. En esta carpeta Vim nos podemos cambiar estando aquí, cd. Aquí, una vez que nosotros estamos acá, le vamos a poner librería. Le vamos a poner cd Vim. Aquí lo tenemos. Y vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Vamos a poner cake. Le vamos a poner server y le vamos a dar en enter. Con esta instrucción le estamos diciendo que vamos a crear un servidor y que se va a correr directamente o se va a interpretar. De tal forma que si yo pongo esta ruta que copié, que es localhost, cuando le demos en enter, pues vamos a ver que ya está instalado Cake. Una vez que nosotros ya instalamos todo esto, cuando estamos corriendo lo que es la aplicación, en la página principal podemos ver que hay una parte que dice database y dice que no está conectado. Entonces nosotros tenemos que conectarnos en la ruta que te voy a pasar a continuación, que es prácticamente la parte de aquí. Vamos a tener que buscar lo que es el config y hay un archivo que se llama app local, que es donde vamos a tener que cambiar los datos de la conexión de la base de datos. Entonces aquí tenemos el host, tenemos el username, tenemos el password, tenemos la base de datos. Entonces, bueno, la base de datos que vamos a utilizar va a ser esta, va a ser aplicación. Así que tengo que llenar los datos, localhost, username, root. Le voy a quitar aquí lo que es la contraseña, la base de datos aplicación y le voy a dar en guardar. Nosotros pues aquí tenemos que correr nuevamente lo que es la aplicación. Vamos a actualizarlo. Aquí pues está corriendo, técnicamente está corriendo lo que es esta aplicación. Aquí ya podemos darnos cuenta que esta instrucción ya cambió. Entonces ya podemos observar que se está conectando o ya se conectó nuestro framework o nuestro proyecto a lo que es la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla. La tabla se va a llamar libros, pues para poder generar lo que es el CRUD y poder modificar y que yo te pueda explicar todo lo que está sucediendo a la hora de crear este CRUD. Así que vamos a continuar. Vamos a detener aquí, ya tenemos lo que es el proyecto corriendo. Lo voy a detener, le voy a poner sí, le voy a poner aquí cls y vamos a escribir lo que es la instrucción cake. Aquí viene lo bueno porque nosotros vamos a crear lo que es una migración. Prácticamente la migración pues tiene toda la información de la tabla que vamos a trabajar o la que vamos a crear. Le voy a poner cake bake migration, aquí migration. En este caso voy a crear una migración. Tengo que poner la palabra create y le voy a poner libros. Después de esto le voy a poner el campo. Por ejemplo, va a ser nombre, va a ser un tipo string. Le vamos a poner también imagen. Bueno, va a tener una imagen, va a ser de tipo también string. Y le vamos a poner también lo que es create, que en este caso va a ser created y modify, que va a ser modificación. Entonces técnicamente aquí, bueno, voy a poner esto para que se vea mejor. Yo estoy creando lo que es una migración, en este caso una migración de la tabla libros. Va a tener el campo nombre como string, va a tener el campo imagen como string, va a crearse un registro de identificación que le vamos a llamar created y modify, que en este caso va a ser los campos que se van a modificar. Entonces vamos a darle en enter, fíjate qué va a suceder. Ya se creó lo que es el archivo. Vamos a revisar aquí qué sucedió, porque aquí hay una carpeta, no sé si alcanzas a verlo, se llama migrations. Ahí se creó lo que es la estructura de todo lo que nosotros pusimos. Es decir, la tabla se llama libros, se creó un campo que se llama nombre, se creó un campo que se llama imagen, se creó un campo que se llama create, que va a llevar el registro de lo que se está insertando en la base de datos y las modificaciones. Entonces, esta información ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a enviarlo directamente a la base de datos. Esto lo vamos a hacer con lo que es cake migrations, así, y le vamos a poner migrate. Fíjate que con esta instrucción lo que vamos a hacer es crear
toda esta estructura en nuestra base de datos. ¿Cuál era nuestra base de datos? Aplicaciones. Vamos a darle en Enter. Se creó todo. Entonces, esta instrucción que se acaba de ejecutar, vamos a ver qué nos va a dar porque vamos a entrar a phpMyAdmin. Aquí estamos en phpMyAdmin. Vamos a ver que se creó efectivamente lo que es la tabla libros. Vamos a abrirlo. Y pues ya tiene los campos. Fíjate que acá tengo nombre, tengo imagen, tengo el campo created y modify. Entonces en este caso también se puso lo que es el ID, pero ojo, el ID no lo escribí. Entonces de forma automática se creó junto con la migración y cuando hicimos el update en lo que es la base de datos, pues ya tenemos ahí lo que es el ID. Entonces, mucho ojo con esto, muy interesante y vamos a continuar para que veamos más de la magia de CakePHP. Una vez que nosotros ya creamos lo que es la migración, ya podemos identificar aquí lo que es la tabla, en este caso es libros, vamos a hacerle el CRUD, pero en este caso lo vamos a hacer utilizando la línea de comandos, así que vamos a escribir lo siguiente. Primero que nada, pues vamos a cambiarnos en bin, cd-bin, y le vamos a poner cake, aquí, bake, vamos a ponerle all y nombre de la tabla. Le vamos a poner esta instrucción para que precisamente se haga el CRUD. Entonces vamos a darle en Enter y fíjate que se genera todo lo que es el CRUD, todos los archivos del CRUD. ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Tenemos que correr primero el servidor. Así que vamos a poner cake server para que el servidor ya esté disponible y nosotros podamos acceder a libros. Una vez que nosotros generamos esta instrucción, ya se generó lo que es el CRUD a partir de esa instrucción y ya podemos verlo en el navegador. Ya vamos a ponerle pues aquí libros, para que veas que ya tenemos el CRUD realizado con lo que es la instrucción que hemos ejecutado en la línea de comandos. Ahora vamos a probarlo, vamos a ingresar acá un libro, por ejemplo acá tengo PHP, vamos a ponerle por ejemplo una imagen, aquí tengo unas rutas, se las podría poner, pero voy a ponerle algo más sencillo, voy a ponerle acá imagen.jpg. Todavía vamos a trabajar lo que es este campo, la prueba es insertar la información. Fíjate que ya se creó, ya podemos editar esa información, podemos poner PHP 8 por ejemplo, submit y ya tenemos lo que es ese CRUD. Aquí por ejemplo en view ya puedo ver que tiene información y por ejemplo ya puedo borrar ese registro. Entonces nuestro trabajo va a ser que como es un CRUD de libros, pues vamos a tener que cambiar la interfaz para poder cargar lo que es una imagen y pues eso nos va a llevar un cierto tiempo. Pero bueno, vamos a revisar cómo se generaron las estructuras o qué estructura se generó con esta instrucción de creación del CRUD. Ya tenemos el CRUD funcionando. Vamos a revisar qué información se creó. Aquí, bueno, vamos a irnos directamente a lo que es la librería. Vamos a irnos a lo que es estas carpetas. Aquí tenemos varias. Ya conocemos lo que es la configuración. Tenemos lo que es el migrate, que aquí tenemos la estructura. Y pues bueno, aquí vamos a irnos a lo que es la carpeta source. Aquí en source tú te vas a poder encontrar con lo que es controller. Te vas a poder encontrar también lo que es el modelo. Y también te vas a poder encontrar otras carpetas. En este caso, bueno, nosotros vamos a ir acá donde dice libros controller. Y aquí vamos a darnos cuenta que ya está toda la parte lógica en donde se utilizan pues información, por ejemplo en este caso se hace la consulta directamente paginado. Aquí por ejemplo tenemos lo que son los libros, el modelo libros. Ya nosotros por default creamos lo que es esa referencia de libros table. Ahorita vamos a ver qué es eso de libros table. Aquí nosotros cargamos lo que son la vista, ya tenemos lo que es el view, que es para ver el detalle. Tenemos el add, que es para crear lo que es el registro. Tenemos también lo que es el editar. Este editar pues nos va a servir para editar información. Se recibe en un mecanismo patch, post o put. Entonces, ya teniendo estas características, pues ya podemos entender un poco mejor cómo funciona este famoso CRUD. Así que vamos a ver qué más hay. Aquí, por ejemplo, en modelo se creó lo que es la entidad con la información pues de los campos. En este caso, nombre, imagen, create, modify. Se creó también lo que es table, que nos va a servir para identificar ciertos elementos. En este caso, por ejemplo, lo que son las estructuras de, en este caso, la tabla. La tabla se llama libros, así que tenemos un identificador ID y tenemos también ese mismo ID como llave primaria. Entonces también en esta tabla, o en este caso libros tabla, tenemos lo que es la validación. Aquí nosotros podemos ver que se valida la información, se valida lo que es la longitud, se valida lo que es el nombre
en este caso si es un string, en este caso también se valida lo que es el ID. A esta parte podemos agregarle más cosas para que pues se puedan validar. Nuestro objetivo ahorita es entender propiamente qué se generó, dónde se generó y cuál es la organización. Vamos a irnos después a la carpeta templates. Aquí en la carpeta templates, si te das cuenta, está lo que es la carpeta libros. En esta carpeta libros nosotros podemos ver que tenemos lo que es el index, donde se muestran los libros. Tenemos lo que es el formulario de add. Aquí es donde nosotros vamos a tener que trabajar, porque si te das cuenta, en este caso tenemos aquí lo que es el form, se cierra el form y ya tenemos lo que es el nombre y la imagen. Y también pues tenemos lo que es el botón submit. Pero también tenemos la parte de edición, donde mira, es poco realmente el código. Tenemos también pues la parte de la vista o el detalle de cada uno de los registros. Cuando yo le doy clic y veo qué información tiene ese libro, pues es esta vista la que va a servir. Entonces, muy interesante lo que se acaba de generar. Espero que con esto ya tengas una idea general y vamos a modificarlo para agregar lo que es un campo de tipo file, o en este caso archivo, para adjuntar una imagen. Como ya conocemos las estructuras, en este caso te voy a invitar a que tengas un poco más idea de lo que es el control, el modelo, lo que es la vista. Entonces vamos a trabajar con lo que es la vista add. Aquí es muy importante que tú distingas que para que nosotros trabajemos con este recurso, en específico con esta vista, nosotros vamos a tener que entenderla. Primero que nada, aquí puedes darte cuenta que nosotros tenemos un formulario, tenemos lo que son los campos, tenemos el cierre de ese formulario y aquí tenemos lo que es ese botón que nos va a permitir enviar información a través de lo que es el formulario, que al final nosotros lo que vamos a hacer es enviar información y la vamos a enviar a través de lo que es este formulario. Primero que nada te voy a invitar a que veas cuál es el resultado. Aquí tenemos un resultado. Si nosotros le damos en agregar nuevo libro, fíjate que hay lo que está el nombre, pero el campo imagen pues no aparece como tal. Vamos a ponerlo para que veas qué sucede. Aquí primero que nada, como es una imagen, tengo que ponerle, me voy a identificar aquí en específico en el form create, y ahí vamos a escribir lo siguiente. Voy a poner que, bueno, en este caso yo tengo que activar el tipo de información que voy a enviar. Si yo le pongo type file, en este caso le voy a poner, nosotros vamos a darnos cuenta que ya podemos empezar a trabajar con lo que es los archivos o el envío de archivos. Pero además de eso, yo quiero que el control de imagen cambie a lo que es tipo file. Entonces voy a ponerle type file. Fíjate que cuando actualizo, pues ya podemos ver que hay un cambio en lo que es el input. Ya nos colocó lo que es el input de selector de imagen o de foto, en este caso para seleccionar lo que es la portada, por ejemplo, del libro. Vamos a adjuntar lo que es la imagen. Aquí, bueno, ya estamos aquí en add.php. Vamos a irnos ahora a lo que es el controlador. Así que vamos a ubicarnos en Source, Controller, vamos a buscar lo que es libros. Y aquí donde dice Add, aquí en la parte de abajo, aquí lo tenemos, pues vamos a ubicarnos pues técnicamente en un lugar donde nosotros vamos a recepcionar precisamente esos datos, que es la parte de isPost. Aquí cabe recalcar que nosotros tenemos que primero identificar qué está sucediendo. Primero que nada, pues agarramos lo que es la entidad de libros, preguntamos si hay un envío, ese envío si ya se hizo, almacenamos la información que nos está enviando el usuario. Esta información es this request get data, es decir, todo lo que viene en el formulario lo tenemos que recepcionar y lo almacenamos en lo que es el libro. Además de eso, pues tenemos lo que es el save, que es guardar en la base de datos y pues mostrar mensajes en este caso para pues mostrar al usuario de que se agregó directamente lo que es ese registro. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a trabajar, primero que nada, para que nosotros podamos adjuntar una imagen, necesitamos usar o incluir un elemento que nos va a servir para que nos dé el tiempo, y cada vez que se suba la imagen, pues tiene que concatenarse lo que es el tiempo. Vamos a poner use. Aquí hay pues bueno, una clase que nos va a ayudar a tener acceso a lo que es este elemento que vendría siendo el acceso al tiempo. Entonces vamos a poner i18n, le vamos a poner aquí frozen, nada más aquí puse una e,
frozen time, que nos va a servir para proporcionarnos información del tiempo. Entonces, en este caso, fíjate que esta instrucción que nosotros ya pusimos aquí nos va a servir para que nosotros podamos poner el tiempo. Ese tiempo que nosotros vamos a poner, pues lo vamos a tener que validar aquí en la parte de libro. Aquí, así que, bueno, vamos a poner comentario, agregar imagen del libro. Aquí le vamos a poner imagen, va a ser igual a this, en este caso, request. Yo voy a recoger todo el valor. En este caso, acuérdate que ya te dije que getData, acuérdate, muy bien. Voy a recibir lo que es el campo, que en este caso el campo se llama imagen. Vamos a ponerlo acá, imagen, y fíjate que ya lo tengo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a recibir ese valor. Si tú quieres imprimir qué es lo que está llegando, simplemente vamos a poner print R y voy a imprimir todo. Inclusive voy a imprimir getData, así. Le voy a poner entre paréntesis para saber qué vino y le voy a poner un exit punto y coma. Esto se lo voy a poner pues para que se vea solo este dato. Así que vamos a hacer ciertas pruebas. Voy a examinar acá. Vamos a seleccionar un libro, le vamos a dar en Submit y cuando se envíe la información, nosotros vamos a tener aquí a disposición lo que es la instrucción que pusimos aquí en la parte de recepción. Entonces, una vez que observamos todo esto, ya viste que la información llegó. Aquí yo le doy botón secundario, ver código fuente y pues bueno, aquí puedo ver que ya tiene el nombre y ya tiene el archivo, pero fíjate que está en un objeto, en este caso de láminas. Ya tenemos lo que es la imagen, así que vamos a recuperarla. Así la voy a recuperar. Ya tengo aquí la imagen, ya sé que llega la imagen. Voy a preguntar que si hay imagen, o en este caso ya llegó la imagen. Así que lo voy a poner con imagen. Si ya llegó la imagen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora el tiempo, porque le vamos a poner ahora el frozen, que sería frozen time, dos puntos. Aquí me estoy equivocando, puse guión bajo, es now, es decir, agarra la hora y la imprimes en Unix. En este caso, formato Unix, que sería Unix string. Con esto. Nosotros ya tenemos el tiempo aquí. Tú puedes probarlo, puedes poner aquí, por ejemplo, esto. Inclusive puedes poner un print R. Le puedes poner tiempo aquí y le pones un exit para que salga de la aplicación y solo se muestre esto. Y nuevamente vuelves a actualizar. Aquí. Y te das cuenta que se genera un número. Ese número es el tiempo que está pasando y se convierte en un string. Y esto se lo vamos a poner de nombre a nuestra imagen. Para cargar la imagen vamos a crear primero el nombre de la imagen. Le voy a poner nombre imagen, va a ser igual al tiempo. Aquí, tiempo. Lo vamos a concatenar a un guión. Así que le vamos a poner guión bajo. Y después de eso vamos a agarrar lo que es la imagen. Aquí tenemos la imagen. Y le vamos a poner o asignar el nombre del archivo, que en este caso es la fotografía, con aquí. Nosotros vamos a poner un método que se llama getClient, que sería getClient file name, que sería file name. Entonces con esto ya está obteniendo el nombre. Vuelvo a repetir, si tú dudas de la información puedes hacer un print R. Aquí lo podemos hacer y lo imprimimos para saber qué está sucediendo. Ya imprimimos el número, actualizamos y fíjate que, bueno, aquí no le puse exit, pero ya podemos ver que es la imagen que se adjuntó. Entonces, con este caso, bueno, ya lo adjunté. En este caso ya lo recepcioné. Lo voy a adjuntar, es decir, lo voy a mandar a una URL. Es decir, nosotros ya tenemos lo que es la imagen. Vamos a crear un destino. Este destino va a estar en route. Voy a poner www. Route, que sería la ruta específica. Y le voy a poner, por ejemplo, acá una ruta IMG diagonal
libros. Ahora voy a crear esta ruta, la voy a crear acá en la parte de abajo donde está el WebRoot, en la parte de imagen o IMG. Le voy a poner un folder y le vamos a poner libros. Aquí en esta carpeta es donde voy a depositar todos los libros. Así que vamos a poner, fíjate que estoy poniendo aquí diagonal, inclusive le voy a poner una comilla para que se distinga, para que se concatene nada más el chart. Y le voy a poner el nombre nuevo de la imagen, que sería el nombre de la imagen. Y le voy a decir que esa imagen se adjunte con la instrucción move to. Y le voy a decir que se mueva al destino. Con esto, la imagen se va a mover directamente al destino. Y el destino, pues acuérdate que es IMG Libros, que se está yendo esa misma ruta. Y después de esto, lo que vamos a hacer es que el libro, es decir, la información que está viniendo, le vamos a pasar pues el nombre nuevo de lo que es la imagen. Entonces vamos a poner libro, imagen es igual al nombre de la imagen. Lo guardamos y con esto ya, ahora sí, adjuntamos físicamente el archivo aquí en la parte de libros. Para que veas el efecto, simplemente tenemos que actualizar porque ya le hemos enviado información. Le damos en actualizar. Ya vemos que el libro se ha guardado. Fíjate que aquí ya tengo lo que es el tiempo, ya tengo lo que es el archivo, la fecha, y podemos ver aquí que si nos vamos aquí en la parte de libros, la abrimos, vamos a darnos cuenta que ahí está lo que es el archivo que hemos adjuntado, que realmente tiene como nombre el tiempo más guión bajo el nombre del archivo. Tenemos lo que es el archivo, ya lo adjunté aquí directamente y ya aparece. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es borrar. Así que vamos a ubicarnos. Aquí fíjate que estoy en Libros Controller, en esta parte. Voy a irme a lo que es el método. Aquí está, delete. Aquí está, delete. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar primero que nada. Aquí identificamos que hay una solicitud. Aquí está lo que es el ID o la recepción del ID. Aquí identificamos que se hace el borrado. Antes de realizar el borrado, pues vamos a tener que borrar el archivo que hemos subido. Nosotros ya subimos un archivo. Este archivo pues está en la parte de IMG libros y aquí lo tenemos. Para hacer el borrado, vamos a preguntar primero si hay un archivo que existe con el nombre que se me está enviando. Es decir, nosotros hacemos una consulta, esa consulta está acá en libro. Vamos a preguntar si ese libro existe físicamente. Físicamente me refiero a que si está aquí en lo que es la carpeta, aquí hay un archivo, en efecto sí hay un archivo. Vamos a preguntar, aquí vamos a utilizar una instrucción en PHP que se llama file exist, más bien es una función. Y le vamos a preguntar si ese archivo existe. Si ese archivo existe, pues vamos a borrarlo. Entonces vamos a poner un link que nos va a servir para borrar dicho archivo. Ahora bien, como todo esto, pues tiene que tener una URL o en este caso tiene que tener una ruta. Nosotros ya hemos subido un archivo con la siguiente ruta. Fíjate que aquí nosotros tenemos esta ruta más el nombre del archivo. Entonces ese es la ubicación, ¿no? Esa es la ubicación donde nosotros vamos a guardar ese archivo, así que lo vamos a borrar aquí en la parte de un link. Entonces le voy a poner esto, fíjate que está www.rot, está IMG libros, que es la ruta donde está, más el nombre de la imagen. Pero el nombre de la imagen, fíjate que tenemos punto y coma, lo voy a eliminar y lo voy a reemplazar por lo siguiente. Voy a agarrar lo que es el libro, que técnicamente es esta variable que está acá, y aquí le voy a poner el nombre del campo o el valor que yo necesito. En este caso, yo necesito el campo que se llama imagen. Fíjate que aquí este campo que agarré es el mismo que está acá, porque pues tiene que coincidir. Entonces, aquí nosotros ya tenemos lo que es la URL de la imagen que vamos a borrar. Y tenemos que preguntar si esa imagen existe. Entonces, fíjate que aquí pues ya hacemos ese reemplazo. Entonces, técnicamente esta parte para borrar es preguntando, ¿existe lo que es el archivo, en este caso la imagen? Si es así, pues haz el borrado y después haces el borrado pero en la base de datos. Entonces técnicamente el unlink lo que va a hacer es borrar esto y eliminar lo que es esa imagen de ese directorio. Entonces vamos a correrlo para que no quede duda. Ya lo tenemos aquí, tenemos la opción aquí en delete, vamos a darle en delete
Vamos a borrar el registro. Se borró el registro. Hacemos aquí la carpeta y observamos que ya no existe físicamente el archivo. Entonces, con esta instrucción nosotros ya borramos lo que es la imagen. Vamos a continuar. En este caso vamos a trabajar con lo que es el formulario de editar. Para hacer esto, bueno, antes de eso, te voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos corriendo aquí lo que es el servidor. Cabe recalcar que tú puedes ir directamente a la URL y ver lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor. Si nosotros le ponemos localhost librería, así, y le ponemos diagonal libros, también vamos a obtener el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Posiblemente es más rápida irse a esta URL y es un poco menos tardado. ¿Por qué? Porque no se genera un servidor virtual. En este caso, si cierro todo esto, pues va a ser un poco más amigable a lo que es la interacción. Pero bueno, haciendo estas pautas te las comento porque puede ser que tengas un poco de lentitud. En mi caso he tenido lentitud debido a la máquina, el grabado y todo esto, y pues voy a pasarme directamente aquí para que yo no tenga ningún problema. Ahora bien, nosotros ya adjuntamos lo que es la imagen o ya hemos hecho, ya hemos adjuntado un archivo. Ahora vamos a editar ese mismo archivo. Ya hemos borrado, yo volví a agregar otro registro, agregué a PHP. Fíjate que cuando yo le doy en editar, aquí, editar, muestra lo que es un archivo aquí y muestra un nombre. Pero si nosotros vamos en la parte de botón secundario inspeccionar, vamos a darnos cuenta que no tenemos ningún dato de formulario de envío de datos. Es decir, nosotros tenemos form, method, post, tenemos más atributos, pero no podemos adjuntar una imagen. Entonces esto lo vamos a requerir, se llama enctype, porque nosotros vamos a convertir este campo que vemos acá en un botón para poder examinar lo que es la imagen. Aquí entonces nosotros vamos a identificar primero que nada, ya hemos trabajado con el borrado, vamos a identificar lo que es la edición, vemos unas ciertas instrucciones, no las vamos a tocar aún, pero vamos a irnos a lo que es la vista y aquí podemos ver que ya vamos a poder empezar a trabajar con lo que es el formulario. Si te das cuenta, aquí tenemos un formulario. Este formulario que está aquí es el editar, el que se generó. Voy a copiar aquí y te voy a explicar en qué consiste esto, porque nosotros vamos a tener que agregar coma, type file, tanto al formulario para que se ponga el atributo de la imagen y a lo que es el control, o en este caso al input que se va a imprimir. Entonces fíjate que ya lo puse, vamos a actualizarlo, te voy a mostrar qué es lo que sucedió. Y aquí se agregó lo que es el enctype multipart for data. Además de eso, pues puedes observar que se cambió lo que es el control o el input y se puso una imagen. Entonces estos cambios son necesarios porque el generador de CRUD solamente nos está dando un formulario simple, no nos está poniendo, no nos contempla crear estos input para poner entradas de imágenes. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar. Así que vamos a continuar. Nuestro trabajo va a ser recepcionar estos datos del formulario y poder editarlos o poder cambiar la información. Vamos a ello. Ya tenemos nuestro formulario listo. Ya hice el cambio, lo que es el input. Aquí cabe recalcar que nosotros podemos creer que funciona bien, pero ¿qué pasa si nosotros le damos en enviar? Fíjate qué va a suceder, nos va a pedir lo que es un archivo y nos va a decir que lo seleccionemos. Voy a seleccionar ese archivo, voy a poner por ejemplo C# aquí y le voy a dar en adjuntar. Fíjate que va a suceder algo y es que me va a marcar error. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no es solamente cambiarlo. Fíjate que lo cambiamos, pero tenemos que modificar ciertas cosas que ahora te voy a explicar para que se pueda adjuntar, en este caso, el cambio. Fíjate que aquí únicamente estoy seleccionando el archivo. Primero que nada, como es una imagen y estoy en editar, el usuario puede no adjuntar la imagen y solo querer cambiar lo que es el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle PHP 8. Pero date cuenta de algo, sigue marcándonos error. Nos pide que nosotros seleccionemos una imagen y nos está obligando a hacer algo que pues técnicamente esta pantalla no debe pedirte, que es el caso de editar. Entonces le vamos a dar en actualizar. Fíjate que me sigue marcando error y tenemos que hacer un cambio y aquí viene la parte un poco más interesante en este caso, porque si nosotros identificamos lo que es este formulario, nos damos cuenta que el control pues no tiene
la parte de validación y aún así lo está validando. Entonces, esta parte es interesante porque aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo modificamos o cómo quitamos esa opción de que sea requerida? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una serie de propiedades donde podemos agregarle no solo la propiedad de type, también podemos agregarle otras propiedades, como por ejemplo, evitar el require, aquí, que será required, y le ponemos el valor igual a false. Quiere decir que no nos va a pedir que esté lleno ese campo. Entonces vamos a guardarlo para que veas qué sucede. Actualizamos. Bueno, aquí vamos a darle en Enter nada más. Aquí voy a cambiar PHP 8. Fíjate qué va a suceder. Yo lo envío y ahora no me marca error y no me pide que yo adjunte o seleccione una imagen. Entonces estamos bien. Pero sigue pasando algo. Aquí está sucediendo de que la imagen no está llegando. Es decir, no se encuentra esa imagen. La está haciendo obligatoria. Luego entonces, si nosotros quitamos este input, pues sí se va a guardar, sí se va a hacer un cambio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá lógicamente? Cuando nosotros recibimos información, nosotros aquí podemos observar muchas cosas. Una de esas es que cuando se recibe el editar o se recibe un post, fíjate qué sucede. Con esta línea se está reemplazando los valores actuales por algo que está entrando. Pero resulta que la imagen no concuerda con el input o con la entrada que realmente tenía antes. Entonces nosotros tenemos que primero recuperar el valor antiguo y después restablecerlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a aquí, antes de hacer todo, nosotros tenemos que obtener información y almacenarla. Por ejemplo, en este caso, le voy a decir que el nombre de mi imagen, en este caso el nombre de la imagen del anterior, la voy a tener que recuperar. Aquí te voy a comentar por qué la vamos a recuperar. Le voy a poner libro y le voy a poner imagen. Resulta que a la hora de editar, yo puedo recuperar la información directamente anterior a la nueva. ¿Por qué? Porque aquí se hace el reemplazo de esa información nueva. Entonces lo voy a tener que poner antes, recupero la imagen para que yo sepa qué información tiene y con esa pues vuelvo a alterarla. Entonces, en definitivo, si nosotros hacemos esto, recuperamos, fíjate que lo voy a pasar aquí, fíjate que lo voy a pasar en este lado y lo voy a invertir. Y creo que va a sonar un poco ilógico invertir esto, pero es así. ¿Por qué? Porque nosotros primero almacenamos la imagen anterior. Aquí se recepcionan todos los datos. Quiere decir que si hay información que yo pueda recepcionar, pues la voy a trabajar. Si no hay, pues definitivamente yo voy a tener siempre esta información. Pero esta ya habrá cambiado, ya tendrá la antigua. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado porque es algo interesante. Ahorita vamos a meter lo que es una validación para preguntar si hay un input o en este caso una imagen seleccionada en el input imagen. Acuérdate que aquí nosotros no hemos identificado, pero en este caso estamos agarrando únicamente el valor si no existiera para que nos deje guardar. Entonces vamos a hacerlo. Fíjate que aquí nada más estoy guardando la imagen anterior o el nombre de la imagen anterior. El usuario no modificó ni seleccionó ninguna imagen y se volvió a recuperar. Entonces, ¿para qué? Para que no me marque este error. Entonces, vamos a actualizar. Bueno, aquí voy a actualizar nuevamente. Le vamos a cambiar en PHP 8. No vamos a seleccionar imagen y le vamos a dar en guardar. Fíjate que ahora sí se hizo ese cambio porque nosotros estamos agarrando la información antigua y estamos restaurándola nuevamente después de haber recepcionado los datos. Entonces, lo que va a seguir ahora es que si el usuario seleccionó una imagen, nosotros vamos a tener que validar si se seleccionó una imagen y pues vamos a tener que adjuntarla, eliminar la antigua y actualizar los datos. Pero, pues bueno, poco a poco vamos avanzando. Ya hemos editado la información, aquí te puedes dar cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos ahora, ya validamos aquí que no importa si está ahí seleccionada la imagen, nosotros queremos saber si el usuario, por ejemplo en este caso voy a seleccionar C# y aquí, fíjate que voy a cambiarle, voy a regresar nuevamente a PHP para que se haga el cambio
y podamos observar. Si yo selecciono una imagen y le doy en Submit, fíjate que me va a dejar enviarlo, va a hacer el cambio, pero no va a respetar lo que es la imagen. Entonces mi objetivo va a ser ahora detectar que esa imagen fue seleccionada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, nosotros ya habíamos visto que aquí recuperamos los datos anteriores, en este caso de la imagen. Después recuperamos los datos que están viniendo del formulario utilizando getData. Y después asignamos los valores, en este caso el nombre anterior, a esos nuevos datos. Es decir, quitamos para que podamos insertar. La clave está acá, que antes de poder asignar, pues vamos a preguntar o vamos a recuperar el valor anterior. Así que le voy a poner imagen y aquí le voy a poner lo siguiente. Le voy a poner this, en este caso, request. Aquí voy a estar recuperando lo que es el valor de la imagen. Aquí le vamos a poner getData entre paréntesis y le vamos a poner el campo que queremos recuperar. Que en este caso, el campo que queremos recuperar va a ser imagen. Aquí lo vamos a poner y lo vamos a recuperar en imagen. Una vez que nosotros recuperamos la imagen, por default, pues bueno, tenemos el nombre de la imagen y aquí vamos a preguntar algo. Si ese nombre de la imagen tiene algo, o en este caso, nombre de la imagen tiene algo, pues vamos a borrar la antigua y vamos a escribir la nueva. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es preguntar si tiene, en este caso, vamos a poner el nombre completo. Y eso lo vamos a hacer con un método que se llama getClientFileName. Aquí en específico, este método nada más nos va a preguntar si hay algo, en este caso, que se está identificando con getClientFileName. Aquí tuve un detalle porque es mayor. Entonces, con este método estoy identificando, ¿hay algo en el campo? Y la pregunta es, para que yo pueda identificar si el usuario seleccionó, por ejemplo, en este caso C#. Si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, no lo podemos hacer de forma rápida. Ahorita lo estoy haciendo muy lento porque te lo estoy explicando. Podemos hacer lo siguiente, o tenemos un poco de inseguridad. Vamos a hacer un print R para que veas qué sucede. Aquí voy a poner esto y voy a poner esto. Le voy a poner un exit para que se vea lo que está sucediendo. Fíjate que acá estoy evaluando si hay un campo seleccionado, pues imprimo ese valor del campo. Entonces, fíjate que acá vamos a seleccionarlo, le vamos a dar a enviar y fíjate que sí, ya está detectando que hay algo. ¿Qué pasa si nosotros no seleccionamos nada? Solamente le damos en enviar. Fíjate que se hace la actualización. Entonces, ya estamos entrando en este tipo de validaciones donde nosotros estamos preguntando que si hay algo, pues vamos a borrarlo. Definitivamente nosotros ya hicimos esta instrucción. Fíjate que aquí en el método delete ya hicimos ese borrado, así que nada más es recuperarlo y ya está listo el trabajo. Vamos a borrar la antigua, pero aquí, ojo, nosotros tenemos que cambiar libro imagen por el nombre de la imagen anterior o la imagen vieja. Es decir, nosotros vamos a borrar lo que es el documento viejo, que sería este, y aquí lo podemos poner. Tú puedes poner directamente el libro imagen para borrarlo y después reemplazarlo, pero pues esto es muy interesante también para identificar qué está sucediendo en la parte lógica. Aquí nosotros lo que vamos a hacer, ya una vez que nosotros borramos, aquí vamos a volver a adjuntar lo que es el nombre de la imagen. Es decir, nosotros ya hicimos el borrado, borramos la fotografía anterior para que no se quede basura y ahora lo que hacemos es subir nuevamente lo que es la nueva imagen, que este sería el valor del nombre nuevo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer ese cambio. Aquí vamos a irnos aquí en la parte de agregar imagen. Aquí lo tenemos, fíjate que ya tenemos hecho todo esto. Así que va a ser muy sencillo de implementar porque esto lo único que hace es adjuntar una imagen. Entonces aquí en la parte de abajo, fíjate que voy a poner lo mismo que sería el tiempo. Y aquí pues vamos a poner lo que es el nombre de la imagen. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos get client file name, que sería lo mismo que tenemos aquí. Estamos asignando más el tiempo, estamos dando un nuevo nombre. Este nuevo nombre se está yendo nuevamente a libros y una vez que se sube, se copia. Y aquí viene esto interesante. Aquí, libro imagen es reemplazado por el nuevo nombre de la imagen. Fíjate que este valor nosotros ya lo teníamos asignado antes
y lo volvemos a asignar acá porque lo estamos reescribiendo. Aquí nos estamos evitando utilizar el else para decir, bueno, tú ponle el valor que tiene por default el else y si sucede lo contrario, en este caso el if, pues reemplázalo. Entonces aquí estamos metiendo estas validaciones y vamos a ver qué sucede. Nosotros tenemos aquí nuevamente esto. Fíjate que adjuntamos lo que es, por ejemplo, PHP, lo vamos a actualizar a Java, le damos adjuntar y en efecto se cambió lo que es la imagen y ya podemos ver que sí, que tenemos aquí el cambio de PHP y tenemos el cambio de imagen que sería Java Grow y lo podemos cambiar. Por ejemplo, en este caso le voy a cambiar a Java y le doy en Submit. Fíjate que ya coincide aquí Java con Java. Si yo selecciono, por ejemplo, otra tecnología, voy a poner, por ejemplo, acá Python y le voy a poner aquí Python. Le voy a dar en Submit y ya podemos ver que se hace el cambio tanto en la imagen como en Python. ¿Qué va a estar sucediendo? Fíjate que nosotros tenemos que borrar, así que vamos a cotejar. Fíjate que acá está Python. Cada vez que yo borro, voy a reemplazar acá. Voy a seleccionar otro, por ejemplo, PHP Grow. Le voy a dar en Submit y podemos ver nuevamente que ya cambió. Cambió de Python a PHP. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es que ya tenemos editar en el controlador. Aquí nosotros enviamos información a través de lo que es la vista, enviamos información a través de lo que es el index. Sin embargo, cuando nosotros enviamos información a través del index, nos damos cuenta que, pues bueno, el index no muestra la imagen. Entonces vamos a mostrar la imagen, va a ser algo muy sencillo que vamos a implementar. Vamos a ubicarnos aquí en lo que es index. Aquí nosotros podemos identificar lo que es el for each. Fíjate que aquí en esta línea tenemos aquí el for each. Tenemos aquí lo que son las acciones o las instrucciones. Y tenemos aquí también lo que son los datos. En este caso estamos viendo que tenemos los datos de nombre, imagen, created y modify. Entonces aquí nosotros en este caso queremos mostrar, en vez de una imagen, queremos mostrar lo que es una imagen, pero no imprimirla, sino mostrarla con una etiqueta. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este fragmento de código. Fíjate que lo voy a poner abajo para que veas la diferencia. Aquí, en donde dice imagen, voy a imprimir lo que es, en este caso, una etiqueta IMG. Fíjate que voy a utilizar this HTML y le voy a poner imagen. Entonces, este imagen nos va a poner una etiqueta IMG, pero le tengo que pasar lo que es la ruta. Es decir, cuando yo pongo HTML imagen, directamente se va a ir a lo que es la carpeta IMG. Entonces, yo tengo que indicar que cuando esté en esa carpeta IMG, pues se le ponga la dirección. En este caso será libros, diagonal, y aquí le voy a concatenar lo que es el nombre del libro, o en este caso la imagen. Así que vamos a poner libro, que recuperaría los datos del libro, más lo que es la propiedad imagen. Entonces esto nos va a devolver lo que es técnicamente el nombre de la imagen concatenado con la URL que de forma automática con HTML imagen pues nos pone la dirección de IMG con la etiqueta IMG. Entonces aquí nosotros vamos a también aplicar unos detalles. Acá le voy a poner un array. Este array simplemente lo voy a poner porque quiero hacerlo más pequeño, porque si no se va a poner grande la imagen. Entonces vamos a redimensionarlo con etiquetas. No lo estamos redimensionando de forma física, es decir, no le estamos haciendo crop, redimensionando, simplemente lo estamos mostrando más pequeño con la etiqueta IMG. Entonces esto es muy importante que también lo sepas, porque a veces dicen, bueno, es que es redimensión. No, no es redimensión a nivel físico, porque no redimensionamos lo que es la imagen. La imagen sigue estando grande y lo que hacemos es únicamente cambiar las etiquetas para que se muestre pequeño, pero en este caso las etiquetas pues ya tienen esta definición. Entonces, bueno, aquí es una mayor que para que tenga ese valor. Acuérdate que, bueno, a mí me pasó, pero yo no le puse el mayor que. Aquí tenemos, vuelvo a repetirte, la URL de la imagen y la propiedad de ancho. Y tenemos también lo que es la etiqueta. Vamos a actualizarlo para que veas qué sucede. Aquí podemos ver, podemos observar lo que es la imagen. Aquí es lo que te decía, una imprime lo que es la URL en sí y la otra pues ya pone lo que es la etiqueta.
Entonces, en este caso, pues ya tenemos esto, ya no vamos a requerir esta parte aquí. Simplemente vamos a imprimir lo que es la imagen para que quede de esta forma. Entonces, muy bien. Nosotros también tenemos aquí, fíjate que tenemos en editar, tenemos aquí una imagen. No la vemos, pero lo podemos hacer también. Podemos ponerle una imagen aquí para que el usuario vea qué imagen se tiene. Entonces, podemos guardar esto. Vamos a irnos acá. Vamos a utilizar el mismo fragmento de código, pero vamos a irnos en lo que es la vista editar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esto. Y aquí, fíjate que nosotros tenemos en la parte de formulario, aquí tenemos el form post link y tenemos lo que es el create, tenemos el nombre del create. Podemos ponerlo directamente acá. Por ejemplo, en este caso se imprime lo que es el control. Aquí se imprime lo que es el campo file y aquí lo podemos meter. Fíjate que en este caso estamos metiendo lo que es el valor del libro. En este caso sería libro, imagen, array y vamos a actualizarlo. En este caso podemos ver que ya tenemos aquí lo que es el libro. Aquí hay un pequeño detalle, el form control. Vamos a abrirlo. Aquí fíjate que tuve un pequeño detalle porque no le puse PHP y por eso se mostró. Entonces vamos a ponerlo y ya tenemos aquí lo que son los datos. Inclusive puedes ponerlo abajo de imagen, creo que queda más cómodo. Y bueno, aquí dependerá mucho de ti, de cómo lo vas a poner. Lo puedes poner aquí en la parte de abajo, aquí para que se vea junto a lo que es su formulario. Vamos a actualizarlo y podemos ver esto. Entonces, si nosotros queremos reemplazar, pues la imagen la vamos a poder hacer. Node, podemos hacer este submit, vemos que se cambia. Le damos a editar y aquí está el cambio. Nuevamente nosotros podemos también hacer esto en View. Fíjate que aquí estamos en View. Podemos hacer este cambio. Ya tenemos en memoria este dato. Aquí en la parte de View identificamos lo que es la imagen. Fíjate que acá está libro, imagen. Nosotros podemos agarrar este fragmento de código. Nos vamos en View y mostramos lo que es esa imagen con un tamaño determinado. Entonces vamos a actualizarlo y ya tenemos aquí también lo que es el registro. Entonces con esto pues ya está muy interesante lo que es Cake PHP. Hicimos algo muy sencillo y es cambiar del valor de la imagen a lo que es una imagen mostrada con una etiqueta IMG. Ya que tenemos todos los ajustes realmente visuales, en este caso pues era poner únicamente la imagen, vamos a pasar con lo que es el paginado. Fíjate que nosotros tenemos aquí lo que es el paginado se hace por forma automática. Vamos a capturar, por ejemplo, más libros. En este caso vamos a poner un libro de Java, vamos a poner lo que es un libro de Python, vamos a seleccionar aquí lo que es Python, vamos a agregar inclusive otro, vamos a poner C# y vamos a poner también uno de HTML. Entonces vamos a capturar el de C#, vamos a poner de HTML y vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos muchos registros. Fíjate que acá ya tenemos varios registros. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ¿qué pasa con lo que es el paginador? El paginador no se activa ni desactiva y no podemos controlarlo. Bueno, no es que no podamos controlarlo, sino que el generador pues te genera la cantidad de registros que tú quieras. Y nosotros podemos modificar esas opciones. Primero que nada, pues tenemos que identificar que ya el paginador está incorporado, pero tenemos que cambiarlo. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto. En este caso, pues vamos a cerrar todo esto aquí. No lo necesitamos. El que necesitamos identificar es el index. ¿Por qué el index? Porque aquí, si te das cuenta, está lo que es Paginate, que realmente es una consulta o mostrar todos los libros que en este caso van a estar disponibles y me los va a paginar. Entonces no tiene ningún indicador de cuántos registros se va a mostrar. Entonces yo lo voy a poner así. Fíjate que aquí puedo poner condiciones, puedo poner lo que son cantidades de registros, etcétera. Pero en este caso únicamente vamos a limitar el muestreo de lo que es la información. Entonces sería limit. Vamos a ponerle, por ejemplo, que nos los muestre de 2 en 2. Tú le puedes poner 3 en 3, etcétera. Porque esta es la cantidad de registro que se va a mostrar por página. Entonces fíjate que va a cambiar cuando yo actualizo. Ahora sí te puedes dar cuenta que se activan
lo que son las casillas, en este caso, de paginación. Entonces podemos darle en siguiente, podemos navegarlo, podemos poner 2, podemos poner 1, 3 y así tener lo que es la paginación de estos registros. Pero bueno, esto es muy interesante. Inclusive tú puedes cambiarle lo que son la apariencia, puedes cambiar lo que es el template, los nombres, puedes cambiarle aquí pues que diga ya en español, pero la verdad es muy eficiente lo que es este framework.